Bueno, desde ya, muchísimas gracias Guido por tu asistencia técnica. Estamos de nuevo en el Colegio de Médicos, en el ciclo de webinarios, donde hoy tenemos la alegría de poder hablar de conmoción cerebral en el deporte. Este webinario va a estar dictado por Estanislao Bernardi. Quiero contarles un poco. Estanislao es, bueno, médico, obvio, instructor en reanimación cardiopulmonar por la Federación Argentina de Cardiología. Es educador médico de la World Rugby. Si lo digo mal, cualquier cosa me va a corregir después, Estanislao. Es médico de Sudamérica Rugby, docente de la Facultad de Ciencias Médicas y la Universidad Nacional del Litoral, en justamente medicinas del estilo de vida. Así que, bueno, tenemos el orgullo de estar acompañado por una persona que aparte está en la cancha y viendo estos temas con cierta frecuencia. Estanislao, no sé si me estás escuchando. Hola, buenas noches. Bueno, gracias Julio por la presentación. Como siempre les digo a todos, yo me inicié un poco en la medicina del deporte conociéndolo a Julio. Eh, Antes de estudiar medicina, mi intención era estudiar educación física, pero no pude por una lesión y creo que después de la medicina encontré la parte deportiva y seguí vinculado con los deportes y es la forma que todavía tengo de ponerme los botines. Así que seguimos en movimiento. Arranco, Julio, ¿no más? Cuando usted quiera, doctor. Yo Bueno, voy a cerrar mi pantalla, pero voy a estar al oído. En todo caso, si hay alguna pregunta, le pedimos al auditorio que al finalizar la vamos a responder. Vamos a responder todas las preguntas para darte la posibilidad de la coherencia de la disertación. bueno, gracias. Bueno, antes que nada le agradezco a todos por haber participado. Para mí es muy importante poder transmitir esta temática. Siendo docente de la universidad, veo muchos de los chicos que se van egresando como médicos y empiezan a cubrir partidos o eventos deportivos de fútbol o de rugby, y por ahí el conocimiento que tenemos o que nos brindan desde la Facultad de Conmoción Cerebral es muy básico, lo podemos reconocer simplemente como una contusión o como un traumatismo cráneoencefálico, y realmente la conmoción cerebral involucra mucho más que lo que nosotros podemos interpretar. Por eso con Julio, que nos juntamos a principio de año, nos pareció importante este webinario. Más que nada son herramientas para los que trabajen al costado de la cancha. No necesariamente necesitan ser profesionales de la salud, eh, ya con que sean entrenadores, preparadores físicos, kinesiólogos, estudiantes. La idea es que seamos primeros respondientes en esto de conmoción cerebral y particularmente en el deporte, porque no solo se puede dar en el deporte, se puede dar en otra situación, pero bueno, hoy en día lo que nos aboca es a esto. La verdad soy bastante gráfico en dar, yo soy docente de fisiología y soy bastante gráfico en dar las presentaciones. No me gusta poner muchas palabras, así que les voy a dejar para las preguntas después. Y para iniciar quiero mostrarles dos videos que me parecieron interesantes. Hoy a la mañana me desperté mientras estaba tomando el café y dije, uy, ¿qué pasó en Estados Unidos? Antes que nada, ¿qué es lo que vamos a ver un poquito? Comprender simplemente qué es la conmoción cerebral y cómo impacta en la práctica deportiva, incorporar herramientas para sospechar, reconocer y evaluar, identificando cuándo es necesario retirar un jugador, porque es distinta la sospecha de conmoción de una conmoción cerebral confirmada, conocer cuáles son las actualizaciones, ya que todos los años o cada 3 años el Comité Olímpico y otras fundaciones y federaciones deportivas actualizan con el British Journal of Medicine eh, los protocolos de evaluación de la conmoción cerebral, analizar realmente cuáles son esos criterios y algo que es muy, pero muy importante y no lo tenemos en cuenta nosotros, que es una gran falencia, porque por laburar ponemos el sello en cualquier lugar, es que la conmoción cerebral tiene una implicancia muy, pero muy grande para nosotros como médicos. Si nosotros no retiramos un jugador que ha tenido una sospecha de conmoción cerebral o una conmoción cerebral confirmada y ese jugador posteriormente tiene complicaciones,
podemos tener juicios de mala praxis y han pasado, les voy a comentar algunas situaciones. Pero bueno, para empezar, con esto me desperté hoy a la mañana, un partidito en Estados Unidos, en Miami, que es la primera vez que veo que pasa en fútbol. Como pueden ver, el jugador del Inter de Miami se golpea la cabeza. Yo no soy evaluador de la parte de fútbol, sinceramente el fútbol no me gusta y tampoco voy a evaluar si fue juego sucio, juego limpio. Yo me dedico a ver la reacción del jugador, que ustedes mismos pueden ver. No necesitan ser profesionales de la salud para ver que ese jugador se ha quedado en el suelo, tirado, con pérdida de conocimiento, sin pérdida de conocimiento, no lo podemos evaluar a simple vista. Pero a mí hay algo que realmente me llama la atención y voy a poner el video de vuelta y lo voy a pausar un segundo, que es la actuación del primer jugador que llega. Hay uno que intenta no inmovilizar y hay otro que intenta inmovilizar. Lo primordial de la conmoción cerebral y de un jugador que se encuentra desmayado, uy, disculpen, de un jugador que se encuentra desmayado, tirado en el piso, es sospechar una lesión cervical. Por lo tanto, un jugador que esté con pérdida del tono muscular, tenemos que sospechar siempre una lesión cervical y en rugby, particularmente lo que utilizamos es el protocolo de inmovilización manual en línea, donde se denomina MILS, que lo que hacemos es inmovilizar la parte cervical para evitar complejizar, como nos enseñan en la facultad, es evitar mayores complicaciones después de una lesión. Yo creo que en esta situación, en este partido del Inter de Miami, uno de los jugadores quiere ponerlo en posición de seguridad por si va a convulsionar, por si va a vomitar, el otro jugador lo quiere movilizar cervicalmente, pero la realidad ¿cuál es? Es que todavía hoy la FIFA no tiene protocolos establecidos o estandarizados de cómo actuar frente a una conmoción cerebral y es lo que diferencia de otros deportes. Quizás yo hoy en día me aboco mucho más al rugby que al fútbol. A Julio lo conocí mientras estábamos en Colón, pero en fútbol no tenemos eso. Otro de los videos que me impactó fue ya más uno de rugby, que ahí sí los golpes son un poquito más obscenos, por así decirlo, pero este fue interesante que encontré en Instagram, donde se fue realizando un estudio, una investigación de jugadores, fíjense, 300 jugadores profesionales, a los cuales se los siguió durante 12 meses, y llegaron a descubrir que tenían riesgo de desarrollar alteraciones de salud mental. La mayoría de ellas estaban vinculadas con la depresión, la ansiedad, alteraciones de memoria y algunos jugadores llegaban a tener demencias. También empezaron a estudiar jugadores de elite, jugadores amateur, ex jugadores y encontraron muchísimos patrones que se empezaron a repetir y hoy en día hay varios juicios abiertos en lo que sería World Rugby como la FIFA en el fútbol eh, porque los jugadores dicen que no se les advierte sobre esto antes de empezar a jugar, ¿sí? Sin embargo, podemos decir que la Unión Argentina de Rugby, cuando hace un fichaje de un jugador en el área competitiva, les hace firmar un consentimiento informado de que conocen los riesgos que puede tener el deporte, por lo tanto la conmoción está contemplada. Para decir que esto no pasa solamente en la parte internacional, tengo algunos videos que tuve la posibilidad de grabar yo. Estos son videos acá en Santa Fe. Fíjense, Si vemos la jugada en la cual se golpea Jorquito Cuesta, sí, involuntariamente, obviamente gira Valentín Fernández. eso es en el mismo partido. Francisco Alberto que cae. Fíjense las posiciones en las que caen los jugadores, que es lo que primero vemos nosotros. Voy a repetir el video un segundo. El jugador se golpea la cabeza, directamente cae sin defenderse, el cuerpo en una postura de hipotonía, y en la segunda es similar. No tiene ningún tipo de reacción a la caída, no se protege el cuerpo como podría ser un jugador que esté sin la conciencia alterada, ¿sí? Después otros partidos más, donde se pueden ver otros signos, porque se presentan signos y síntomas.
Esto es el campeonato argentino del 2011. Este tiene una particularidad. Fíjense que ese jugador no se desvanece, pero presenta una ataxia, ¿sí? El golpe no es muy fácil de identificar, pero sí es bien identificable el signo del jugador. Fíjense, ahí se golpea y ahí empieza, con dolor cervical y con una ataxia que no puede pararse. Ahí recibe la asistencia médica y obviamente el partido se para. Hay una gran diferencia que me olvidaba de comentarles, los que trabajaron en fútbol y en rugby lo saben. En rugby, el médico debe entrar en cualquier situación donde haya una posible lesión. En fútbol, el árbitro es el que habilita al médico o al profesional de la salud a que ingrese a la cancha de juego a menos de que haya una emergencia. Esto para nosotros es muy importante, pero a la vez es muy inseguro, por eso tenemos que trabajar realmente bajo una escena segura como nos enseñan en emergentología. A mí me ha pasado en infinidad de ocasiones que por entrar bajo situaciones donde el juego sigue porque el árbitro no ve, me han chocado, me han golpeado, pero bueno, yo ya estaba acostumbrado. Estos son otros jugadores, fíjense que la mayoría quedan tendidos en el suelo, no tienen respuesta, no tienen movilidad más que la respiración. Y para nosotros, esa postura que tienen de mantenerse inmóviles en el suelo durante más de 5 segundos va a ser un criterio muy importante a la hora de sospechar una conmoción. Estar en el suelo inmóvil más de 5 segundos es un criterio mayor para sospechar una conmoción. ¿Por qué les digo criterio mayor? Les voy a explicar luego que hay criterios mayores y menores o criterios 1 y criterios 2. Este es otro partido de menores de 18. Fíjense también que sucede lo mismo. Pasan tan rápido los golpes que no se ven, pero el jugador queda tendido en el piso, no se mueve durante más de 5 segundos. Desde lejos no sabemos si respira o no respira. Y sí, fíjense la particularidad, en este caso, que no se vio en el anterior, que el médico, el que asiste, sí intenta inmovilizar de alguna forma la parte cervical. Pero acá tenemos nosotros una gran duda o una gran responsabilidad, por así decirlo, que es, ¿lo inmovilizo boca abajo o lo roto y lo inmovilizo boca arriba? Todos sabemos desde la parte de emergentología que cuando queremos hacer una rotación del cuerpo completo tenemos que hacer la rotación en bloque, entonces necesitamos mínimamente 3 personas. Esto ya daría para una segunda charla de lo que sería una parte de estricación o de subirlo a una tabla, pero la posibilidad de que el jugador esté boca abajo nos brinda la accesibilidad a que también evaluemos la parte espinal. Generalmente nosotros en esta ocasión, mientras el primer rescatista o el primer auxiliador está haciendo la maniobra de Mills, de sostener el cuello en línea, el segundo lo que puede hacer es palpar las vértebras, hacer una percusión de las apófisis espinosas de las vértebras para ver que no haya ninguna fractura y posteriormente se hace una rotación y una evaluación más compleja. Estos últimos partidos todos pasaron en menores de 18 años en el Campeonato Argentino del 2021. Yo estaba como coordinador, por eso tengo los videos y me parece muy importante destacar que logré hacer una estadística donde en 3 días de competencia durante más de 14 partidos hubo un total de 26 lesiones. De esas 26 lesiones, sumando lesiones tendinosas, lesiones musculares, fracturas de cigomático, fractura de órbita, fracturas nasales, el 60% fue conmociones cerebrales. Posteriormente a este campeonato argentino, la altura del tackle para menores de 18 años se modificó. El tackle sería, por ahí el que no es del rugby, el tackle sería la forma de defenderse frente al oponente que viene atacando y la altura se modificó desde la parte subcostal, se descendió hacia la zona de la cadera. ¿Para qué? Para evitar los golpes, ¿sí?, que sean en la parte costal, en la parte external y así disminuir la prevalencia de conmociones. Y este fue el último partido que me tocó, yo estaba como médico en ese momento. Esto fue acá en Santa Fe.
Fíjense que ese jugador tuvo un golpe, el que va ingresando de musculoso soy yo, y lo primero que me acerco es hacer la maniobra de Mills, sostener el cuello porque el jugador está inconsciente. Yo no sé si tiene lesión cervical, pero es lo primero que tengo que sospechar, una lesión cervical. Por lo tanto, tengo que inmovilizar el cuello. Yo la verdad tengo 10 años de experiencia en la medicina del deporte, tengo mi propio botiquín, cuento con 2 collarines cervicales. Por suerte tengo que trabajar o trabajo con compañeros que son kinesiólogos en el club que están capacitados y siempre nos asistimos entre nosotros en estas distintas maniobras. Pero es muy importante que siempre que tengamos un jugador con una sospecha de conmoción confirmada y que esté tendido en el suelo durante más de 5 segundos, lo primero que hagamos es sospechar una lesión cervical. Es decir, que no se descarta lesión cervical hasta que podamos evaluar lo contrario. Bien, ahora, para empezar, más allá de los videos que era simplemente para movilizar un poco, para entender qué es la dinámica y qué no solamente sucede en el deporte internacional, qué es una conmoción. La conmoción cerebral va a ser una lesión traumática en el cerebro que genera una alteración en su funcionamiento. Si nosotros tenemos o recordamos un poco el libro de anatomopatología, el querido Robbins, si no me confundo, el Robbins lo que hacía era separar dos términos que eran la contusión y la conmoción. La conmoción va a ser una alteración neurofisiológica, es decir, del funcionamiento. Y la contusión iba a ser más relacionada con el traumatismo cráneoencefálico que pudiera tener una lesión estructural, no fisiológica, sino estructural, una lesión en alguno de los lóbulos, una lesión en alguno de los huesos, que a nosotros nos llevará a tener mayor sospecha de riesgo o de emergencia. Por lo tanto, lo que debemos recordar de esto es que la conmoción cerebral va a ser una alteración neurofisiológica. ¿Cuándo empezó a ser estudiado todo este tema de la conmoción cerebral? Hay una película muy interesante que se llama Concussion, que la hace que representa a un médico entomopatólogo y empieza a estudiar eh, a un jugador que era de la NFL, del fútbol americano, donde el jugador, después de haber dejado, ya como veterano, eh, se suicida. Y encontraron que el jugador tenía demencia, que tenía problemas de alcoholismo, que tenía problemas de depresión, y no encontraban qué era lo que estaba sucediendo, ¿sí? En la imagen de la izquierda podemos ver cuál es el mecanismo de la conmoción. Como sabemos, el cerebro va a ser un tejido gelatinoso que se encuentra dentro de una cavidad rígida que está suspendido sobre el líquido cefalorraquídeo. Es decir, que por el movimiento de la cabeza o del cráneo, la inercia va a hacer que el cerebro se golpee contra las paredes rígidas y tenga micro lesiones o estas lesiones neurofisiológicas que estábamos hablando anteriormente. Esta película es muy interesante porque Will Smith lo que hace es encontrar acumulación de proteínas, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, donde él en realidad no la denominaba conmoción cerebral, sino que al principio se denominaba encefalopatía traumática crónica. ¿Y por qué se denominaba así? Porque en realidad se remonta un poco más atrás la historia, y esto no viene de la NFL, sino que viene del boxeo. Imagínense en el boxeo la cantidad de golpes que recibe un jugador, y no solamente tiene que ser, como dice ahí, un golpe en la cabeza, sino que puede ser un golpe en otra parte del cuerpo que genere un movimiento de latigazo rápido en la cabeza, y así el cerebro se movilice dentro de la caja craneana y se golpee contra las paredes. En el boxeo es impresionante la cantidad de conmociones que hay y sin embargo siguen boxeando. Ustedes lo ven, lo pueden ver cualquier boxeo. A mí me ha tocado también ser médico en eventos de UFC o de MMA y la verdad que, perdonen la palabra, pero es una locura los golpes que reciben esos deportistas en la cabeza y que no haya un protocolo bien establecido, porque las secuelas realmente son graves. Estas son algunas imágenes. Fútbol americano.
En rugby, el Mundial, los Pumas contra Francia. Hockey sobre hielo, que todos estos tienen casco. Y hay una particularmente que a mí me llamó la atención. Yo en ese momento trabajaba en Colón, en las inferiores de AFA, y fue un golpe que tuve a Andrada, el arquero de Boca, con una fractura del maxilar. El arquero de Boca estuvo tendido en el suelo durante aproximadamente 20 segundos, no convulsionó, no llegó a convulsionar, pero nadie lo retiró del juego. Hasta ese momento no se aplicaban normativas de eh, protocolos de conmoción en el fútbol y es muy difícil retirar a un jugador de fútbol sin tener una normativa establecida desde el lado externo. En rugby estamos protegidos, estamos realmente avalados por World Rugby, que hay cursos que son gratis, que les puedo pasar el link al que esté interesado, sobre conmoción cerebral y protocolos de evaluación. También suceden en otros deportes. En hockey también sucede. Y no solo lo debemos sospechar por un golpe directo como el que se ve al principio con el palo de hockey sobre la mandíbula de la jugadora, sino también en aquellas lesiones sangrantes que estén en la cabeza. Siempre que tengamos una lesión sangrante en la cabeza, por el simple mecanismo de que tuvo un traumatismo cráneoencefálico, debemos sospechar que hubo una conmoción. Más adelante vamos a ver si puede ser una conmoción sospechada o una conmoción confirmada. Y tenemos, como les decía, fíjense la calidad de la imagen, lo vieja que es, una muy buena piña, una muy buena, un derechazo en boxeo, donde seguramente ese boxeador debe haber tenido una conmoción posterior y en fútbol otra más. En el partido que jugó Argentina en el Mundial contra Cabo Verde hubo una situación, creo que era Cabo Verde, corregime Julio, vos que sos más futbolero, donde Messi se golpea la cabeza contra la rodilla de uno de los jugadores de Cabo Verde y la verdad, ¿era Cabo Verde, Julio? No, lo voy a googlear porque la verdad que no lo tengo en cuenta, pero lo vamos a pedir al auditorio si nos pueden decir. Alguno debe saber, debe ser más futbolero que yo, pero Messi tuvo un golpe, no fue dentro del área, fue fuera del área, que fue un tiro libre después, contra la rodilla de uno de los jugadores contrincantes, que si yo lo hubiera visto en rugby, eso tengo que aplicar un protocolo y en fútbol pasó como pasó. ¿Sí? Bien, yendo un poquito más a la parte legal y por qué les cuento la parte legal. La primer deportista que apareció, que fue una deportista olímpica de Inglaterra, hizo un agradecimiento por Twitter al equipo de médicos y al equipo de fisioterapeutas del Comité Olímpico. Ahí alguien respondió, a ver. Ah, sí, Cabo Verde, dice Paola. Eh, Alex Danson, como le decía, una medallista olímpica, agradeció a su equipo porque había sufrido conmociones. Y fíjense que dice, después de 6 meses pudo realmente recuperarse de los síntomas que producen las conmociones. ¿Y por qué les nombro esto de forma tan efusiva a los 6 meses? Lamentablemente los síntomas de la conmoción pueden aparecer hasta 48 horas después de haber tenido el trauma en el cráneo. Yo les voy a contar algunas de mis experiencias en canchas de rugby. Me ha pasado, por ejemplo, que jugadores se han golpeado la cabeza, yo los he retirado como una sospecha de conmoción y los han mandado a bañarse solos. Cuando los mandan a bañarse solos y nadie los acompaña, el jugador lo encuentran desmayado como un signo de la conmoción cerebral, porque no tenía, después de una evaluación del ABCDE que hacemos en emergentología, no tenía ningún signo ni ninguna otra característica que podría haber generado ese desmayo, y era todo consecuencia de la de la conmoción cerebral. Asimismo, he tenido jugadores que se han golpeado y me han llamado al otro día diciéndome que no se acordaban cómo habían vuelto a su casa y no era porque habían pasado un tercer tiempo muy jugoso, sino era porque realmente tenían alteraciones de memoria, porque no solo se pueden presentar alteraciones emocionales, sino también alteraciones de memoria. Como vamos a ver más adelante,
que hubo jugadores como un pilar de el seleccionado de Inglaterra, que ganaron en el Mundial de Rugby 2003, llamado Steve Thompson, que fue el primer jugador internacional que hizo un juicio contra lo que en su momento se llamaba la IRB, que era la International Rugby Board, porque no se acordaba qué había sucedido en el Mundial de 2003. ¿Sí? A partir de esto, es donde la Unión Argentina empieza a abrir los ojos y a capacitarnos mucho más, y World Rugby empieza a capacitarnos también, empiezan a traer personas desde Europa para capacitarnos de distintos sistemas de cómo hacer un reconocimiento de la conmoción. Y no solo fue un jugador de Inglaterra, sino que hace unos pocos meses salió otro jugador, que es Sebastián Chaval, también campeón del mundo con Francia, y fíjense lo que él dice. Me muestran fotos, videos, me describen el momento, pero no queda nada en mí. Es como si me hablaran de otra persona. Mi mujer a veces llora cuando hablamos de esto, porque para ella fueron momentos importantes y yo solo puedo sentir. Vivo en un presente perpetuo. El pasado no existe para mí. A veces veo reportajes sobre mi propia carrera y me siento como un espectador, como si estuvieran hablando de un primo lejano. La gente me felicita por cosas que nunca hice o que sí hice y que no las guardo en ningún recuerdo. Es una sensación extraña. La verdad para mí este fue el relato más impactante porque fue uno de los primeros jugadores que realmente se demostró, se abrió al mundo, eh, y lo relató en primera persona cómo vivía las consecuencias de la cantidad de conmociones que había sufrido, porque desde que él empezó a jugar en los años 90 hasta que dejó de jugar en los 2015 aproximadamente, debe haber tenido 60 conmociones aproximadamente, y fíjense el nivel de deterioro cognitivo que ha llegado, que no recuerda parte de su vida. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? No sé si alguno quiere aportar algo, quiere hacer alguna pregunta. Vamos bien. Todavía, digamos, viste que dijimos las preguntas a lo último, pero si alguno quiere hacer alguna pregunta, estaría bueno como para hacer un parate, hacer una suerte de streaming. De streaming, sí. Por ahí era más que nada esta primer parte para contar sobre eventos, y ahora sí vamos un poco más a lo clínico, a lo que nosotros podemos evaluar. Perfecto. Primero tenemos que interpretar cómo sospechamos una conmoción en un jugador. Lo primero que debemos hacer, antes que nada, es conocer el deporte en el cual estamos inmersos. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque la realidad es que nosotros debemos estar siguiendo el partido para ver y para saber en qué momento van a ser más prevalentes las conmociones. Yo hoy en día ya sé en qué jugadas puede realmente haber una conmoción y en qué otras jugadas el jugador se está quedando en el piso para que amonesten al contrincante. Entonces, la realidad es que genera mucha tensión, genera mucho estrés estar manteniendo esa tensión en el partido, pero uno va aprendiendo con la experiencia en qué situaciones son más prevalentes las conmociones. ¿Y cómo podemos sospechar una conmoción en un jugador? Porque empieza a convulsionar, que lo más idóneo sería ponerlo en posición lateral de seguridad, porque tiene una pérdida del conocimiento, y acá voy a hacer un parate, porque dentro de la cultura del rugby, o la cultura de que se inició a capacitar sobre conmoción cerebral, decían que todas las conmociones cerebrales tenían pérdida de conocimiento. Y la realidad es que solamente el 10% de las conmociones cerebrales tienen pérdida de conocimiento. Entonces, lo que nos sucede muchas veces como médicos o como profesionales de la salud que estamos al costado de la cancha es que queremos retirar a un jugador y viene el entrenador y nos dice, no, si no perdió el conocimiento, no tuvo una conmoción. Por eso, siempre que haya una ficha para anotar los síntomas, es como una historia clínica. Ustedes tienen que anotar lo que ven y anotar que recomendaron retirar ese jugador por una sospecha de conmoción. Otro de los síntomas o signos podría ser problemas de equilibrio, como vimos, una ataxia, que el jugador se encuentre confuso o desorientado. Generalmente los jugadores cuando se golpean la cabeza pueden presentar una mirada perdida, una mirada vacía.
pero siempre tenemos que interpretar el contexto clínico. También me pasó, el contexto ambiental, perdón. También me pasó que han jugado partidos a 40 grados bajo el calor, el jugador desorientado, no había desayunado y claro, no había tenido ningún golpe en la cabeza, pero me miraba y me miraba con la mirada perdida. El jugador en realidad estaba haciendo una hipoglucemia que lo pudimos interpretar después de todo lo que le tuve que preguntar. Pero si no, si yo no contemplaba el contexto del jugador, tampoco podía sospechar que había tenido una hipoglucemia. Puede haber cambios en el comportamiento. También me ha pasado que jugadores se han puesto muy agresivos o jugadores se han puesto para el otro extremo con un llanto o una labilidad emocional muy grande. Sin embargo, los cambios del comportamiento tienen un componente bastante condicionante, por así decirlo, porque hay muchos de los jugadores que toman preentrenamientos que tienen cafeína y algunas otras sustancias estimulantes antes de los partidos. Entonces, por ahí, si no los conocemos, podemos interpretar como un jugador que está más irritable y en realidad es un efecto de la cafeína o de alguna de las sustancias que pueden tener vitamina, que pueden tener ginseng, chingo biloba y demás, y no podemos interpretar toda la situación del partido. Y sí, el más importante que les decía anteriormente es cuando el jugador se encuentra acostado, inmóvil en el suelo por más de 5 segundos, es un criterio realmente que se denomina criterio uno para retirar a ese jugador por una conmoción. Otros pueden ser que se levanta con lentitud del suelo o se agarran y se manotean la cabeza. Todas estas fueron imágenes, lamentablemente las que tengo son de rugby, no tengo tantas de fútbol, pero en todas ellas fueron jugadores que tuvieron distintas conmociones. Jugadores que se agarran la cabeza, jugadores que se encuentran más fatigados, jugadores que no responden, jugadores con pérdida de conocimiento. Siempre debemos tener una alta sospecha porque hoy en día hay un subdiagnóstico de conmoción y una muy alta prevalencia de complicaciones a largo plazo. Ahora, viendo la evaluación formal que nosotros y es lo más rápido y más útil, son lo que se denominan preguntas de Maddox. Si lo interpretamos como profesionales de la salud, simplemente hacemos una evaluación de la memoria inmediata y de la memoria tardía. Lo importante es hacer estas 5 preguntas, que el jugador las conteste bien, ¿sí? ¿En qué cancha estamos hoy? ¿En qué tiempo estamos? ¿Quién anotó último para evaluar la memoria inmediata? Y luego la memoria tardía, contra quién jugaron en el último partido y si ganó su equipo o no. Esto tiene una variable que es bastante eh, compleja, que muchas veces nosotros no somos médicos de ese equipo y no sabemos contra quién jugó el último partido o si ganaron o no en el último partido. Por lo tanto, necesitamos de la asistencia o de otro compañero o de el entrenador. Y acá va la trampa, muchas veces en vez de contestar el jugador, contesta el entrenador. Entonces con eso nos están enmascarando una situación clínica que puede llegar a ser grave. Lo importante de las preguntas de Maddox, como les decía recién, ¿tenemos que hacer las 5 siempre, por más que de que respondan las primeras bien? Sí, siempre tienen que hacer las 5, es lo recomendable, es lo indicado y para no retirar ese jugador tiene que responder las 5 preguntas bien. Ahora, una herramienta muy útil que en el año 2021 la empezamos a utilizar con los árbitros de la Unión Santafesina de Rugby. Yo estaba como coordinador médico de la Unión Santafesina de Rugby y es la herramienta de reconocimiento de bolsillo de conmoción. Esta herramienta de reconocimiento de bolsillo, fíjense que tiene 4 puntos que son los más importantes. ¿Cuáles son las pistas visibles de una posible conmoción? ¿Cuáles son los signos y síntomas de una posible conmoción? La función de memoria, que estamos con las preguntas de Maddox. Y lo que me parece más importante son las luces rojas. Las luces rojas vendrían a ser aquellos signos que presenta el jugador que nos están indicando que hay
un traumatismo craneoencefálico o una conmoción cerebral que se está complejizando, ¿sí? Como si tenemos vómito en chorro, si tenemos nistagmo, si tenemos un dolor de cabeza que aumenta en intensidad, si tenemos dolor cervical. A mí hace un mes aproximadamente me pasó que un jugador se golpea la cabeza, lo evalúo, le hago las preguntas de Maddox, el jugador me responde bien, el jugador se para, no tenía ninguna ataxia, le evalúo, le hago una maniobra de Roenberg, que también la utilizo mucho para evaluar si tiene equilibrio, todo bien. Cuando le hago una evaluación de los pares craneales, más que nada el 3, el 4 y el 6, los oculomotores, el jugador, cuando me iba hacia un extremo, con el dedo me seguía bien, no presentaba estrabismo, y hacia el otro lado presentaba un nistagmo. Los ojos tenían un estrabismo. Ese jugador lo mandé para hacer una tomografía cerebral y estaba haciendo un edema cerebral que le comprimía los nervios ópticos y oculomotores. Así que yo creo que las luces rojas y este pequeño resumen es lo más importante para saber cuándo realmente tenemos una urgencia que se puede transformar en una emergencia. ¿Y por qué es importante? Porque también hay un sobreuso en las guardias de tomografías por posibles conmociones. ¿Y cuál es la realidad? Que como dijimos al principio, es un trauma que produce una modificación neurofisiológica y no una modificación estructural. Entonces, menos del 2% de las imágenes van a ser positivas en una conmoción cerebral. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces, como madres, como padres, como entrenadores, quieren mandar urgente al jugador a hacer una tomografía cerebral y la realidad es que no va a salir nada. Y también, ¿por qué es importante? Porque muchas veces el jugador va a venir y te va a decir, che, vos sabés que tuve una conmoción el fin de semana, ¿me podés hacer una tomografía para darme el alta? Y nosotros como médicos de guardia, como médicos traumatólogos, como médicos clínicos, como médicos neurólogos, si entendemos un poquito de conmoción cerebral, vamos a saber que la tomografía va a dar normal, porque es un síndrome neurofisiológico. Entonces, no tenemos que hacer un sobreuso de diagnósticos por imágenes. ¿Cómo debemos actuar ante las situaciones de una sospecha de conmoción? Retirar inmediatamente del partido del entrenamiento, en lo que es deporte amateur, lo que hacemos es identificar y retirar a ese jugador. No hacemos ninguna evaluación dentro de la cancha de juego, más que la pregunta, eh, evaluación por un profesional de la salud, no necesariamente tiene que ser un médico, puede ser un kinesiólogo, puede ser un enfermero, simplemente para evaluar la condición, no para evaluar que sea o no una conmoción. No dejarlo solo en las primeras 24 horas ni dejarlo manejar. Y es muy importante que no consuma alcohol ni analgésicos, eh, ya que pueden enmascarar los síntomas. Generalmente nosotros lo que utilizamos normalmente cuando un paciente tiene una conmoción es solamente la crioterapia. Cuando el paciente tiene dolor cervical, dolor que tenga en alguna parte del lóbulo, los huesos frontales, huesos parietales, temporales, es hacer frío, pero nada que pueda enmascarar los síntomas. Ni analgésicos, menos que menos un tramadol, porque nos puede generar una excitación psicomotriz. Tampoco utilizar benzodiazepinas ni alcohol. Y el jugador debe hacer un reposo cognitivo y físico durante 48 horas. Ahora, hay una pregunta que es muy importante y que en el momento no sabemos cómo definirla o no sabemos cómo actuar. Lo debemos retirar con una tabla espinal y acá viene una mnemotecnia que nos enseñan en la facultad, ABPU, o puede estar en inglés, esta está en español. El jugador en la A es cuando lo encontramos alerta con un Glasgow 15 de 15, la B
es que solamente responde a estímulos verbales, pero está desorientado. La P es que solamente responde al dolor. Y la U es que está inconsciente, unconscious. Siempre que tengamos un jugador con una B, una P o una U, el jugador tiene que ser retirado con collarín cervical y con tabla espinal, porque no podemos distinguir si ese jugador no tiene lesión cervical. Es muy, pero muy importante más que nada en rugby el tema de las lesiones cervicales, al punto de que en todos los protocolos se denominan lesiones catastróficas. Hay más de 20 a 30 jugadores que en los últimos años han tenido lesiones cervicales en rugby con fracturas cervicales y lesiones medulares y han quedado cuadriplégicos, a tal punto de que se ha organizado lo que se denomina la FUAR, que es la Fundación de la Unión Argentina de Rugby, donde se genera un fondo solidario para aquellos jugadores que han tenido lesiones graves, lesiones cervicales y no pueden sustentar su tratamiento. Fíjense la importancia que adquiere esto en el rugby realmente, que todavía en el fútbol no está implementado, además de la vehemencia o la diferencia de agresividad con la que se juega en ambos deportes. Posteriormente, lo que sucede, o lo que debería suceder, es lo que se denomina un retorno gradual al juego. Como dijimos, tenemos 24 a 48 horas de reposo cognitivo y reposo físico, y posteriormente tenemos un protocolo de 21 días donde el jugador va a ir retomando su actividad normal, elevando la intensidad de los ejercicios de una manera muy protocolizada. ¿Por qué es importante esto? Como dijimos que tenemos un proceso de alteración neurofisiológica, el cerebro se va a encontrar en una posición más débil, va a tener mayor consumo de energía para recuperar las lesiones que ahora les voy a comentar que pueden llegar a ver. Por lo tanto, si ese jugador se golpea la cabeza en el proceso o en el tiempo de recuperación, puede tener lo que se denomina un síndrome del segundo impacto, que sería una nueva conmoción que no solo va a complejizar la recuperación y prolongar la recuperación del jugador y que retorne al juego, sino que también puede traer complicaciones a largo plazo. Se considera que debido a estos síndromes del segundo impacto es la causa o es el mecanismo a partir de la cual se va acumulando la proteína tau en el cerebro y como la mayoría saben, la proteína tau es uno de los predictores de patología neurodegenerativa en el adulto mayor. Por lo tanto, para recordar, hoy en día en rugby son 21 días sin jugar con un periodo de 6 etapas donde van a tener una intensidad que va a ir incrementándose específicamente según la etapa para poder retornar a la carga final del juego. Ahora, también tuve la posibilidad de estar últimamente como incorporación en Sudamérica Rugby y participaba con el equipo de Capibaras. Me tocaba coordinar la parte médica. Y me empecé a hacer algunas preguntas, como por ejemplo, ¿el casco sirve de algo? Y no solo me lo hacía yo a la pregunta, sino que hay un montón de gente estudiando más que yo en Europa eh, cómo generar o desarrollar un casco que proteja acerca de las conmociones cerebrales. Pero la realidad es que como el cerebro está flotando dentro de un líquido y es una caja que la caja craneal es inextensible, no hay forma de que el casco mitigue la movilidad del cerebro. Lo único que puede hacer es disminuir la fuerza del impacto, pero no va a disminuir la posibilidad de la conmoción cerebral. Por otro lado, están los protectores bucales. Los protectores bucales que generalmente están hechos de silicona. Al principio se interpretaban como que si el jugador tenía un golpe en la rama mandibular o en el maxilar, al ser de silicona no se iba a transmitir de la misma forma la fuerza
hacia el cerebro y generar tanta movilidad. Que iguales eh, las conmociones y qué es lo que se desarrolló que tuve la posibilidad de implementar a principios de este año. Son protectores bucales con sensores, con acelerómetros, mejor dicho, que lo que hacen es evaluar si el jugador tiene un movimiento muy rápido de la cabeza, un latigazo cervical, y prenden una luz. Entonces le indican al árbitro o a sus propios compañeros, y a mí particularmente me enviaban un mensaje directamente en una aplicación en mi celular, donde yo tenía que establecer o hacer una evaluación neurocognitiva de ese jugador, que ahora les voy a mostrar cómo se desarrolla. Y el GRTP es la evaluación, en realidad es la sigla en inglés del retorno gradual al juego, cómo se fue modificando a lo largo del tiempo, porque al principio eran 26 días para los jugadores menores de 18 años y 12 días para los jugadores mayores de 18 años, y finalmente se aplicó el estándar de que sean 21 días. Hay un consenso muy interesante para leer, que es una guía de neurología argentina, el protocolo para la evaluación y el manejo de conmociones cerebrales asociadas al deporte. Esta lo hace en el conjunto el Instituto Fleni con médicos que participan en los distintos estamentos nacionales de rugby. Marcelo Sacco, que figura ahí, es el director médico de la Unión Argentina de Rugby, que trabaja en la Fundación INECO. Y por otro lado tenemos el British Journal of Medicine, que cada 3 o 4 años se realiza una conferencia internacional donde van avanzando o evaluando los protocolos para hacer más efectivo el diagnóstico de sospecha de conmoción y de conmoción. Hay muchísimos que aparecen, los de British Journal of Medicine, aparecen libres en PubMed o en Cochrane, los pueden leer, son muy interesantes y no solo expresan estas características que yo les estaba diciendo, sino que también expresan las patologías que surgen. Ahora, antes de pasar a las partes finales, no incluí la diapositiva porque por ahí hay algunos que no importa tanto la parte médica, pero desde la neurofisiología lo que sucede es un mecanismo de cizallamiento donde la membrana plasmática de las neuronas se hacen más permeable a los iones de calcio y a los iones de potasio, y empieza a haber un potencial de membrana en reposo que se altera. ¿Qué genera esto? Una liberación aumentada del glutamato, lo que genera una mayor excitabilidad a nivel cerebral, y con esto las posteriores lesiones y síntomas que presentan los jugadores. Pero en síntesis, lo más fácil de comprender y lo más interesante de comprender es que no es una alteración estructural, sino una alteración neurofisiológica debida a un mecanismo de cizalla. Y esta fue una noticia que salió en el año 2022, después de la pandemia, si mal no recuerdo, donde la Asociación Rosarina de Fútbol empezaron a prohibir el cabezazo en categorías infantiles porque estaban asociadas a conmociones cerebrales. Imagínense ustedes que quizás el jugador de fútbol no tiene los golpes de un boxeador, pero según la posición, obviamente, cabecea más o menos la pelota y tiene el movimiento suficiente en la cabeza como para generar una conmoción cerebral. Luego de esto, antes del Mundial, surgió que para el Mundial de Qatar se estableció un servicio específico, que no mucha gente sabía de esto, que iba a ser para el diagnóstico y rehabilitación de conmociones. ¿Sí? O sea, llegó a ser tan importante, o hoy en día es tan importante, los litigios que hay por la falta de adopción de buenas evaluaciones o el subdiagnóstico de conmociones, que todas las federaciones deportivas que tienen impacto tuvieron que empezar a tomar cartas en el asunto, y
la FIFA en el 2022 empezó a moverse un poco más. Pero lo que es World Rugby, desde el 2012 aproximadamente, que establece protocolos muy específicos. Y lo que les quería mostrar finalmente, que es el protocolo que nosotros podemos realizar en el rugby profesional, no rugby amateur, ya que el rugby amateur o los deportes amateur deberían ser considerados que cuando hay una conmoción se debe identificar los síntomas y los signos y retirar a ese jugador para prevenir complicaciones. En cambio, en el rugby profesional, lo que se utiliza es el SCAT 5. Hoy en día está el SCAT 6, pero estaba en inglés y me parecía un poco engorroso ponerme a leer el inglés. El SCAT 5 es una herramienta de evaluación de conmoción en el deporte que tiene distintas partes. Tenemos cuáles son los síntomas observables. Si nos fijamos en la parte de la derecha, tenemos los indicadores de alerta, que serían el primer paso. El segundo paso son los síntomas observables. Nosotros en rugby contamos en partidos profesionales con lo que es el análisis de video. Nos dan una tablet donde hay 12 cámaras que están filmando el partido y nosotros podemos pedir en un minuto o en un momento instantáneo evaluar cómo se golpeó un jugador desde 12 puntos de vista distintos para ver si realmente ese impacto tiene la gravedad suficiente como para generar una conmoción o no. Imagínense la gravedad que tiene la conmoción como para llegar a a esos recursos. Entonces tenemos síntomas que pueden ser observables desde el costado de la cancha por cualquier persona y síntomas observables por video. Después tenemos la evaluación de preguntas de Maddox, tenemos un examen de la escala de Glasgow, la evaluación de la columna cervical, que lo que deben hacer, lo que debemos aprender a hacer es como les decía anteriormente. Todo jugador con pérdida de conocimiento que está tendido en el suelo, no responde frente al estímulo, sospechar lesión cervical hasta que se demuestre lo contrario y realizar inmovilización en línea, ¿sí? La maniobra de Mills. Cuando el jugador puede recuperar el conocimiento, ¿cómo vamos a hacer esa evaluación de columna cervical? Lo primero es palpar las apófisis espinosas para ver que no haya ninguna fractura y no haya ninguna falta de alineación o que estén desalineadas las apófisis porque suelen haber rotaciones en las vértebras cervicales. Y lo segundo que vamos a hacer es pedirle al jugador que haga movilidad activa. ¿Y por qué les pido que haga movilidad activa y no movilidad pasiva? Yo lo que le voy a pedir al jugador es que rote la cabeza y se mire por encima de los hombros, que se toque el esternón con el mentón y que se toque los hombros con las orejas. Ahora, es muy importante que esta movilidad sea activa y no pasiva. ¿Por qué? Porque va a ser el mismo jugador que si tiene dolor va a dejar de moverse. En cambio, si somos nosotros los evaluadores que estamos realizando ese movimiento, no vamos a frenar en el momento en el que el jugador tenga el dolor, porque quizás tenemos un delay de 2 segundos y estamos comprometiendo aún más la situación de la lesión cervical. Entonces es muy, pero muy importante que ese tipo de movilidad sea activa. Lo mismo que si le pedimos a un jugador que se levante del piso. Generalmente yo no los ayudo a levantarse del piso y no es porque no los quiera ayudar, sino porque al verlos a ellos solos levantarse del piso, me permite evaluar si tiene pérdida de equilibrio, si necesita apoyarse en alguien más para levantarse, si tiene pérdida de fuerza, que es otra cosa que no nombré, que generalmente si hay una sospecha de lesión cervical, obviamente vamos a evaluar sensibilidad, tonicidad y motricidad de los miembros superiores. Y por último, las últimas dos páginas del SCAT, lo que van a ser la evaluación que vamos a realizar nosotros. Habla sobre los antecedentes que
definir él en qué nivel lo siente, si es que siente, por ejemplo, dolor en la cabeza, presión, problemas de equilibrio y demás. Y posteriormente le vamos a hacer un examen de orientación, memoria inmediata y de concentración. Ahora, hay un problema. Nosotros generalmente no tenemos una línea de base del rendimiento normal de cada uno de los jugadores. Entonces, el SCAT 5 se aplica a estándares o a percentilos, podríamos decir, del 50% de los jugadores. Pero si tenemos un jugador con una capacidad cognitiva menor al promedio, nos va a dar siempre mal el SCAT 5. Entonces, lo ideal sería hacer cada principio de año una línea de base de cada uno de los jugadores que tenemos en nuestro equipo para posteriormente cuando le hagamos un SCAT 5 por una sospecha de conmoción poder hacer una comparación. ¿Sí? En el SCAT 5 también se lo pueden enviar o lo pueden descargar. Les dice cuántos errores puede tener y cómo se realiza cada uno de los pasos. Y como les decía, el gran problema y la gran importancia de la conmoción hoy en día en el deporte, en la mayoría de los deportes de contacto, el primero es el subdiagnóstico, porque no lo sospechamos, porque no lo conocemos o porque miramos desde afuera sin prestar atención, porque esto no es ver, sino observar cuáles son realmente los signos y los síntomas. Y lo segundo es el uso excesivo de diagnóstico por imágenes. Lo que suele suceder es que todo jugador que se golpea la cabeza lo mandan a hacer una tomografía, ocupan la ambulancia que está en el partido. Si tenemos otro jugador más complicado, no tenemos ambulancia. Y ese jugador solamente hay un 2% de probabilidades de que salga una lesión en el diagnóstico en una tomografía cerebral. Entonces, realmente tenemos que ser criteriosos a la hora de eh, emplear una estrategia para retirar un jugador o no, pero no tenemos que dejar y no tenemos que ser negligentes, perdón, en el hecho de dejar a un jugador que se golpeó la cabeza que siga jugando. Porque si ese jugador tuvo realmente una conmoción, puede tener un síndrome de un segundo impacto y podemos estar realmente complicados. En la semana pasada hicimos una capacitación en Entre Ríos y me comentaron que un jugador de 14 años tuvo una conmoción en un partido, no lo retiraron, siguió jugando y a las 2 semanas en un partido por no estar haciendo el retorno gradual al juego, tuvo otra conmoción y terminó falleciendo de un ACV hemorrágico. Es decir, que el jugador no completó el tiempo de recuperación, su cerebro está gastando energía en recuperarse y terminó teniendo una lesión más grave. ¿Qué quiero decirles con esto? Existe el síndrome del segundo impacto y es mucho más grave que la conmoción en sí. Bien, creo que hasta ahí estamos, Julio. Está Excelente, muteado. Ahí está. estoy habilitando el micrófono. Excelente. La verdad que nos hace pensar de que no todos podemos hacer todo, de que nos tenemos que formar en algunos temas, sobre todo traumatismo craneoencefálico y conmoción cerebral, principalmente, ¿no es cierto? Quedan conceptos claros con que ante la sospecha de una conmoción el paciente ese día no juega. No, no, la verdad que es muy completo para hacer un curso seguramente de todo esto. Podríamos dar un curso de únicamente de este tema, pero muy bien abarcando todos los temas, abarcando todas las cuestiones. La verdad que yo estoy excelente, no puedo decir nada porque tendría que repasar de nuevo. Vamos a ver si hay alguna pregunta. No, seguramente, seguramente. Vamos a ver si hay alguna pregunta de la gente. No sé si vos estás viendo, si podés ver el Sí, chateo. ahí veo los chats. Más Perfecto, que, perfecto. Doc, veo que el doctor más que Arturo Serrano nada, levantó por la ahí mano. antes Si de le que... parece, le habilito para que pueda hablar. A ver, ¿sí? ¿Quién levantó la mano? Buenas noches, doctor. Puede hablar, ya le activé el audio. Fue por equivocación.
La verdad que muy buena disertación, felicitaciones, doctor. Y en realidad es muy parecido, pensaba mientras usted hablaba, los norteamericanos simplificaron en el triage de los accidentes. Les dicen a Exactamente. todos, todo el que pueda caminar vaya a la otra, qué sé yo, a la otra vereda. Eh, Obviamente caminan los que están estables, los que no tienen una lesión grave y los que no tienen fracturas de pie. El que da 3 pasos no tiene fractura de pie y eso tiene una sensibilidad y especificidad bastante elevada. Aquí más o menos algo parecido, es una especie de triage que es muy difícil de hacer, me imagino con toda la presión de los compañeros, de la familia, andá a hacerle una resonancia cuando hay uno caído, ¿no? Sí, sí. La realidad es que es muy, muy frecuente los jugadores. Nosotros intentamos concientizar tanto a los jugadores como a los entrenadores porque los jugadores mismos quieren seguir jugando eh, por cómo es el deporte y no quieren salir aunque saben que tienen una conmoción y saben de la gravedad, pero eh, creo que en este proceso que tenemos que ir haciendo a profesionales de la salud y capacitadores es realmente demostrarles las secuelas que tienen a largo plazo. Como yo les decía siempre, cualquier lesión que ustedes tengan haciendo en el deporte, el día de mañana les va a repercutir en su vida laboral, en su vida familiar. Hace 4 semanas me pasó en un partido de rugby que tuve una luxofractura de pelvis. Un jugador de 37 años. 6 meses de recuperación, 6 meses sin trabajar. Él estaba justo por ser padre. En un momento le digo, bueno, si querés soy tu abogado también y hacemos el divorcio, porque llegó la mujer y nos puso a retar a todos, pero hay que concientizar a los jugadores, al público en general, por eso hay mucha información que es abierta para todos y la idea es que nosotros como profesionales de la salud realmente entendamos la parte legal, la implicancia legal que esto tiene porque es muy alta y las consecuencias que tienen los jugadores, yo he visto consecuencias graves en vivo. Estanislao, quien te habló, es el doctor Arturo Serrano, que pertenece al centro, a la Comisión de Educación Médica de Posgrado, justamente. No sé si vos querés dejar, si alguien te quiere contactar, o un correo por las redes, por las dudas que alguno quiera hacerte una pregunta o avanzar sobre el tema, como vos desees. Perdón, Ah, sí. un colega, Jorge Facelli, dice más que una pregunta, es una propuesta de una charla sobre lesiones graves en el deporte. Sí, eso lo tenemos que planificar con Julio, pero el caso que me sucedió a mí de la luxofractura de pelvis, hace 10 años que no sucedía en rugby, la estamos estudiando para presentar en la Asociación de Argentina de Traumatología del Deporte y intentamos dentro de todo ir a los clubes y capacitar, más que nada en esto del poner un collarín de forma adecuada, la extricación del jugador, cómo llevar la tabla, porque todo lo que lleva a la coordinación de subirlo a la tabla, rotarlo, los que hicieron alguna vez emergentología lo saben, pero nos pasa por ahí que o me ha pasado a mí que yo tengo que subirlo a un jugador, a una tabla, con alguien del público general que no tiene conocimientos, entonces además de preocuparme por estar sosteniéndole la cabeza y hacer mills, tengo que preocuparme por coordinar y por hacer un montón de cosas. Entonces es un montón la presión y creo que está buenísimo que todos sepan y que puedan transmitir, no solo aprender, porque también transmitiendo aprendemos. Estanislao, hay una pregunta de Alicia Paola Pérez, ella es médica emergentóloga y también pertenece al Colegio de Médicos, y hace una mención como que en el caso que comentaste del chico de 14 años, cómo se abordó la atención inicial, plantea ella, no sé si vos lo sabés o podés mencionar algo. Sí, hay un gran problema que hay un... A ver, no quiero entrar en disputas de territorio, pero está muy desfasado lo que es la capacitación médica
deportiva en rugby, particularmente en las distintas provincias. Es como que no está federalizado todavía, por eso es un laburo muy grande el que vamos haciendo. Entre Ríos particularmente tiene clubes que están muy pegados al Uruguay, en Villaguay, en Concepción, en Concordia, que no hay médicos que llegan a hacer las capacitaciones y no se abordó al principio como una conmoción cerebral. El chico siguió jugando, se abordó como un traumatismo cráneoencefálico nomás, como fue un golpe, no pasó nada, seguí jugando, como muchas veces sucede, y la segunda vez ya cuando tuvo los síntomas del ACV, obviamente fue una emergencia. Pero yo soy de los partidarios, yo doy capacitaciones en mi club y soy de los partidarios que incita a que enseñemos a qué es lo que no hay que hacer más que lo que sí hay que hacer. O sea, no movilizar ante la duda, no entrar ante la duda, tener una escena segura, porque hacer una cosa de más también nos cuesta caro. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Ella te contestó ahí, claro. No sé si la doctora quiere hablar, pues tiene permiso, pero dice gracias. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, desde ya, desde el Colegio de Médicos, queremos agradecer la participación del doctor Estanislao Bernardi. Y bueno, y creo que lo vamos seguramente a convocar o lo vamos a ver si vamos a tener que tomar ese guante que nos dejaron ahí de las lesiones graves del deporte y ver que con otro grupo de médicos del deporte ofrecer algún tipo de capacitación. Así que, como usted quiera cerrar, doctor, le quiero, antes de irme, agradecer a Guido, que nos estuvo auxiliando desde la parte técnica. Muchas gracias, Guido, como siempre. No, gracias, doctor. Y como usted quiera cerrarlo, doctor, lo dejo agradecido desde el Colegio de Médicos por haber esta participación que seguramente va a quedar grabada en el canal del Colegio de Médicos para que la quiera volver a ver o utilizar. A partir de unos días se produce un poco y queda grabada esta clase. Gracias, doctor. Bueno, gracias Julio, gracias a todos los que participaron. No, más que nada decirle que esto no es para tener miedo, sino para que sigamos formándonos. Y como les digo a los alumnos en la facultad, que nos tenemos que formar con criterio y no solo con conocimiento, porque todo tiene un contexto distinto y no es como dicen los libros, la medicina no es uno más uno es dos y tenemos que evaluar todo el contexto. Así que la idea es eso, poder seguir formándonos, actualizándonos y no quedarnos con las cosas que aprendimos hace 10, 15, 20 años. Así que desde ya muchísimas gracias al Colegio Médico, gracias Julio y a todos los participantes. Perfecto. Buenas noches y bueno, damos por finalizado este webinario. Bueno. Gracias, Guido. Bueno, hasta pronto, nos vemos. Muchas gracias.